Normalmente, cuando se piensa en una obra maestra del arte, la imagen mental que suele surgir es luminosa, pública y casi reverencial. Claro, una gran sala de museo, paredes inmensas, un cordón de terciopelo. Exacto, y con esa iluminación cenital calculada al milímetro para no dañar los pigmentos. Y decenas de personas observando en silencio absoluto. O sea, es la culminación de un proceso creativo expuesto para el disfrute y la reflexión de toda la sociedad. ¿Sabes? Existe una expectativa de visibilidad que es casi absoluta. Desde hace siglos, además, asumimos que el arte existe fundamentalmente para ser contemplado, para transmitir una emoción o, bueno, documentar una idea. Sí, desafiar al poder, cristalizar un momento histórico. Sin un espectador, la obra queda huérfana. Totalmente huérfana. Pero claro, al observar de cerca los movimientos del gran capital en la geopolítica actual. Ahí la cosa cambia. Esa gran sala de museo de repente se apaga por completo. Se apaga, sí. El destino de muchas de las obras más valiosas de la humanidad ya no es una pared iluminada. Que va, es una caja de madera contrachapada, sellada y sepultada en la más estricta oscuridad dentro de un búnker de alta seguridad. Soy Gildo Avellán. Y yo soy Lola Baldín. Bienvenidos a Punto Data. Bueno, el análisis que nos ocupa disecciona una anomalía económica y cultural absolutamente fascinante, los puertos francos. Un tema que tiene mucha tela, desde luego. Muchísima. Para poner un poco de contexto histórico de forma sencilla, hay que retroceder a mediados del siglo XIX. Exacto, a 1854, en Ginebra, Suiza. Estas instalaciones nacieron con un propósito puramente utilitario, o sea, casi aburrido. Eran simples almacenes de tránsito, espacios logísticos, digamos, para guardar mercancías temporales a corto plazo. Grandes sacos de grano, té, bienes industriales. Claro, y la ventaja era que mientras esos sacos estuvieran allí, pues esperando a ser transportados a su destino final, no pagaban impuestos de aduana. Era una herramienta burocrática sin más para facilitar el comercio en una Europa que estaba cada vez más conectada. Pero a ver, es una herramienta que hoy ha mutado de una manera radical, casi reconocible. Ha mutado una barbaridad. Los puertos francos contemporáneos han abandonado por completo los sacos de grano. Sí, ya no hay grano. Hoy son auténticas fortalezas, instalaciones de extrema seguridad con tecnología militar. Y es ahí donde los individuos más ricos del planeta almacenan obras de arte incalculables. Lingotes de oro, colecciones de vinos añejos, coches clásicos. O sea, bienes de lujo absoluto. Y ya no es a corto plazo, lo hacen de forma permanente. Y esa es la gran cuestión. Claro, para comprender la magnitud del fenómeno y cómo estos enormes bloques de hormigón han transformado el arte en un activo financiero completamente invisible, primero hay que entender su ubicación. Porque no estamos hablando de almacenes en el centro de una ciudad, ni mucho menos. ¿Qué va? La geografía del secreto es extremadamente específica, no se ponen en cualquier sitio. Físicamente, el epicentro histórico y de mayor volumen sigue siendo el puerto franco de Ginebra. Pero este modelo resultó tan lucrativo que se ha expandido a otras latitudes estratégicas del capital global. Por ejemplo, en Europa está el caso de Luxemburgo, ¿verdad? Exacto. Instalaciones masivas y ultramodernas situadas estratégicamente junto a las pistas del Aeropuerto Internacional de Findel. Y si miramos a Asia, pues destaca el inmenso y lujosísimo Puerto Franco de Singapur. Ajá, construido de manera adyacente al aeropuerto de Changi. Esa ubicación aeroportuaria es la clave de todo el sistema. Claro, no es una coincidencia logística, es que es una necesidad legal pura y dura. Totalmente. Permite que las mercancías lleguen por vía aérea y entren directamente en la bóveda de seguridad. Sin pisar suelo público en ningún momento. O sea, imaginemos esto porque resulta asombroso. ¿Funcionan como una especie de embajadas fantasmas? Buena analogía. ¿O cajas fuertes gigantescas con estatus diplomático? Resulta impactante pensar que un cuadro de Picasso valorado en 80 millones de euros, Una barbaridad. pues aterriza en la bodega de un avión de carga, lo descargan en la pista operarios privados y rueda directamente a estas instalaciones, sin llegar a cruzar formalmente la frontera. Legalmente, a ojos de la aduana, ese cuadro nunca ha entrado en Luxemburgo o en Singapur. O sea, nunca ha estado allí. Exacto. Y para eso existe un concepto jurídico muy preciso, que es la soberanía suspendida. Soberanía suspendida. Telita con el término. Es que lo define a la perfección. Aunque estos recintos están físicamente anclados en el territorio soberano de un país,
operan como zonas extraterritoriales. Un limbo fiscal absoluto. Claro, las leyes aduaneras normales, los aranceles, los impuestos de importación o el IVA, todo queda en suspenso indefinidamente. El reloj de los impuestos se detiene en el momento en que la obra cruza la puerta. Y mientras el objeto no salga de esos muros, pueden pasar décadas sin que rinda cuentas a ninguna hacienda pública. Y, a ver, esos muros no son simples paredes de ladrillo de un polígono industrial cualquiera. ¿Qué va, qué va? El nivel de ingeniería roza la ciencia ficción, literalmente. Gran parte de esta proliferación moderna, esta conversión en búnkeres de ultralujo, fue impulsada por un marchante suizo, Yves Bouvier. Conocido en el sector como el rey de los puertos francos, fíjate. Las instalaciones que promovió en Singapur y Luxemburgo son inexpugnables. Hablamos de accesos bloqueados por puertas de acero macizo que pesan entre 7 y 10 toneladas. 7 y 10 toneladas es que se dice pronto. Y para que el personal o los poquísimos clientes autorizados se acerquen, tienen que superar múltiples sistemas de reconocimiento biométrico. Escáneres de iris, análisis de huellas dactilares, o sea, máxima seguridad. La protección física llega a unos extremos impresionantes. Las estructuras son ignífugas, con bobinas de acero integradas. Y el sistema antiincendios es un detalle fascinante, la verdad. O sea, si detectan la más mínima presencia de humo, no usan agua. Claro, porque el agua arruinaría un óleo del siglo XVI o un manuscrito antiguo. Evidentemente. Entonces el sistema inunda herméticamente las salas con gas nitrógeno. Para asfixiar el fuego, extrayendo radicalmente el oxígeno del aire. Que, por supuesto, esto sería letal para cualquier ser humano que quedase atrapado. Madre mía, sí, letal. Pero todo está fríamente calculado para preservar el valor financiero de la mercancía. Ante cualquier catástrofe imaginable. Pero claro, ante este despliegue faraónico de tecnología militar aplicada al arte, hay una evidencia geopolítica clara. Tiene que haber un detonante económico de fondo. Exacto. Estas fortalezas no han proliferado de repente por un interés romántico en preservar pintura impresionista. Claro, nadie gasta millones en nitrógeno solo por amor al arte. Todo responde al cambio en el contexto político posterior a la crisis financiera global de 2008. Ajá, tras los rescates bancarios masivos. Hubo un esfuerzo multilateral muy coordinado para endurecer las regulaciones contra el secreto bancario tradicional. Las famosas y opacas cuentas numeradas en Suiza, claro. Exacto. Empezaron a sufrir una presión gubernamental sin precedentes y se exigió el intercambio automático de información fiscal. Y claro, ante el cierre inminente de esas vías financieras digitales, el gran capital mundial necesitó buscar urgentemente un nuevo refugio. Y lo encontró regresando a lo físico, activos tangibles que no dejan rastro algorítmico en un servidor. El dinero simplemente huyó del mundo digital hacia estos búnkeres. Huyó al hormigón. Y bueno, una vez que se visualizan estas fortalezas de acero y nitrógeno, la pregunta ineludible es ¿qué le ocurre verdaderamente al arte cuando queda encerrado ahí dentro? Pues que sucede algo profundamente transformador. Al cruzar esa puerta de 10 toneladas se genera una paradoja. En la teoría contemporánea se denomina la paradoja de la visibilidad. Y para entender esto es fundamental el concepto de la artista y teórica alemana Ito Steyer. Que acuñó el término duty-free art, ¿no? Arte libre de impuestos. Sí, la reflexión es muy reveladora. Históricamente, desde el Renacimiento hasta las vanguardias, el arte siempre tenía un deber. Claro, una función social. Representar una cultura, educar a las masas. Servir como propaganda o simplemente ser visto para generar debate. O sea, tenía una obligación intrínseca con el mundo exterior. Pero al cruzar el umbral del puerto franco, la obra es despojada violentamente de todos esos deberes. Su única función es ejercer de activo financiero. Deja de ser un objeto de belleza y se convierte en especulación pura, conservada a temperatura controlada. El arte pierde su alma para convertirse en una hoja de cálculo, tal cual. Y las condiciones clínicas en las que habitan estas obras lo ilustran a la perfección. Pasan de ser el centro de atención a ser prisioneros de lujo. Porque al llegar quedan selladas en cajas pesadas de madera tratada, que a menudo ni siquiera se abren, ¿verdad? Muchas veces confían únicamente en códigos de barras y precintos notariales. Madre mía. Se apilan en estanterías metálicas de alta resistencia, a 20 grados centígrados y exactamente un 55% de humedad. Y hay piezas maestras que pasan décadas enteras, generaciones, sin ver jamás la luz del sol o una mirada humana.
interactuando solo con los sensores ambientales y el parpadeo de las cámaras infrarrojas. Lo cual nos arrastra a una ironía arquitectónica que, vamos, resultaría casi cómica si no fuese una tragedia cultural inmensa. Totalmente irónico. Porque si se observan fotografías del interior de Leaf Report en Singapur, por ejemplo, el diseño no es puramente industrial. ¿Qué va? Se encargan arquitectos de prestigio internacional. Los pasillos VIP simulan ser galerías de lujo o museos de altísima vanguardia. Tienen iluminaciones diseñadas por artistas muy reconocidos en el manejo de la luz, como Johanna Grabunder. Esculturas enormes en los vestíbulos y hasta contratan artistas urbanos para pintar murales directamente en los pasillos de hormigón. Es una puesta en escena fascinante, construidos con apariencia de templos del arte moderno. Pero que operan con la frialdad implacable de la bóveda de un banco central. Exacto. Los pasillos lucen espectaculares, de revista, pero las salas que albergan las obras son bloques estériles y herméticos. Ahí es donde radica lo absurdo. Es un cinismo asombroso. Se decora el caparazón para dar sofisticación, pero la esencia misma del arte queda aniquilada en una caja oscura. Todo se sacrifica por una conservación estéril y fiscalmente eficiente. Y llegados a este punto, si asumimos que el arte ya no se compra para ser disfrutado visualmente, es imperativo analizar la maquinaria económica oculta. Hay que desmontar el mecanismo de la financiarización del arte. A ver, aquí falta una pieza del puzzle. Se entiende el ahorro inicial en aduanas y en IVA al importar. Sí, claro, ese es el primer paso. Pero si la caja nunca sale de la estantería, si no cruza una frontera para venderse en una galería de Londres, ¿cómo se genera el beneficio? ¿Cómo funciona exactamente esta ilusión legal en la práctica? Pues es de una eficacia deslumbrante. Funciona así. Imaginemos a un fondo de inversión que compra un cuadro en Nueva York por, pongamos, $50 millones. 50 millones, casi nada. En lugar de llevarlo a una fundación, ordena que lo envíen en un vuelo directo de carga al Puerto Franco de Ginebra, Y al entrar, esquiva el IVA y los aranceles. que ya suma varios millones de euros de ahorro inicial automático. Pero eso es simple evasión de costes logísticos. Eso es lo predecible, digamos. La verdadera ingeniería financiera ocurre años después, a puerta cerrada. Ahí está el núcleo del negocio. Lo más asombroso es que esa misma obra puede ser comprada, vendida y utilizada como aval bancario múltiples veces a lo largo de las décadas. Y todo íntegramente dentro del perímetro del Puerto Franco. Físicamente la caja no se mueve ni un milímetro. O sea, solo cambia de manos el título de propiedad en una base de datos privada del gestor. Eso es. Y como el objeto nunca cruza una frontera aduanera real, ninguna transacción tributa impuestos de transmisión o de venta, aunque genere plusvalías millonarias. Es un comercio masivo en una habitación cerrada. Pero a ver, con este nivel de opacidad, si se vende por 80 millones, dentro, ¿cómo nos rastrean el incremento patrimonial? Porque los dueños no son personas con nombres y apellidos. Aquí entran las sociedades pantalla, Las famosas offshore, claro. como Panamá o las Islas Vírgenes Británicas. Ajá. Estas empresas de papel no tienen empleados, no fabrican nada. Su único propósito es poseer activos de gran valor y ocultar la identidad del dueño final. El beneficiario real, vamos. O sea, en el registro de Ginebra, ese Picasso de 50 millones figura a nombre de una difusa compañía de inversiones X en un apartado postal del Caribe. Precisamente. Y la táctica va más allá. Cuando el cuadro se vende, a menudo no se transfiere la titularidad de la obra. Se venden las acciones de la sociedad pantalla. Exacto. El nuevo dueño compra la empresa que es dueña del cuadro. Una cortina de humo legal perfecta que hace casi imposible seguir el rastro del dinero. Totalmente imposible para cualquier investigador. Y observando un mercado tan inmensamente opaco, resulta innegable la existencia de un lado oscuro. Parece un ecosistema diseñado para facilitar el blanqueo de capitales a escala industrial. Es un riesgo sistémico global. El mercado del arte está muy poco regulado comparado con el mercado inmobiliario o la banca tradicional. Claro. Y esto lo convierte en el vehículo ideal para canalizar dinero ilícito, de la corrupción o el crimen organizado. Comprar un cuadro a través de intermediarios con fondos no declarados y encerrarlo es una forma segurísima de lavar capital. Segura y muy rentable. Y la gravedad queda ilustrada por los escándalos que salen a la luz. Por ejemplo, el caso del cuadro del pintor Amedeo Modigliani.
Un caso notorio y muy doloroso. Una obra expoliada, robada a punta de pistola por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial a un marchante judío en París. Y durante décadas se desconoció su paradero. Hasta que las filtraciones masivas internacionales revelaron la cruda verdad. Llevaba años oculto en el puerto franco de Ginebra, protegido por una red de sociedades gestionadas desde Panamá. ¡Qué barbaridad! Y no es un incidente aislado. Cuando las autoridades han logrado hacer raras inspecciones aduaneras, los hallazgos han sido abrumadores. Se ha encontrado de todo. Sarcófagos romanos saqueados ilegalmente hasta momias egipcias milenarias extraídas del mercado negro. Y hay un caso documentado impresionante, donde descubrieron que algunas antigüedades saqueadas habían sido repintadas torpemente en origen con colores chillones. Fíjate. Sí, para que al pasar por los escasos controles parecieran souvenirs vulgares para turistas. Y una vez dentro del puerto franco, se planeaba restaurarlas. Exacto, para almacenarlas como los tesoros incalculables que eran. Estelita con esto. Y bueno, escuchando este nivel de impunidad, cabe plantear un ejercicio de confrontación. Porque los defensores de la industria suelen argumentar que gracias a estas instalaciones de seguridad, el patrimonio artístico está más a salvo que nunca. Claro, ese es el discurso oficial. Argumentan que allí las obras están blindadas frente a guerras, robos en museos o el deterioro del tiempo. Plantean la duda de si esto no es un enorme servicio a la preservación del arte. Pero es un argumento comercial muy engañoso. Un análisis profundo revela una realidad mucho más destructiva, el proceso de desartificación. ¿Desartificación? Sí, materialmente el lienzo de algodón está a salvo de la humedad. Eso es innegable. Pero el precio es que su esencia cultural es aniquilada. Claro. Aislado del mundo exterior, del debate público, el arte pierde toda su capacidad comunicativa. Ya no conmueve, ya no significa nada. Se convierte en una inerte ficha de casino. Pasa a ser idéntica a un derivado financiero o a un enorme fajo de billetes. O sea, la conservación física impecable pierde su propósito si la obra muere culturalmente. Para ser una mera moneda de cambio de élites anónimas. Resulta evidente, entonces, que esta macroeconomía secreta genera un daño colateral inmenso a la sociedad contemporánea. Un daño muy profundo. Y para dimensionarlo, estamos hablando de una acumulación de riqueza invisible sin precedentes. Solo en Ginebra, las estimaciones sugieren que hay depositadas más de 1.200.000 obras de arte de primer nivel. Madre mía, 1.200.000 obras. Entre ellas, miles de cuadros originales de Pablo Picasso. Es que esa cantidad de obras maestras ocultas supera con creces los fondos de muchísimos grandes museos nacionales de todo el planeta combinados. Concentración de riqueza que ha desaparecido de la realidad pública, borrada del mapa. Y esto para el ciudadano común significa un empobrecimiento cultural drástico. Totalmente. Históricamente, muchas obras de coleccionistas privados terminaban en donaciones a museos. Era un acto de prestigio cívico, devolvían la obra a la sociedad, para educación visual y disfrute colectivo. Pero hoy, esa cadena se ha roto abruptamente. Las obras clave de nuestra civilización son secuestradas del dominio público de manera indefinida. Se frena en seco el desarrollo del conocimiento que el acceso al arte siempre ha propiciado. Y este empobrecimiento va de la mano de una creciente desigualdad económica. No se puede separar esta ingeniería financiera del contexto social. Claro, porque por un lado vemos cómo los estados exigen a la inmensa mayoría de la ciudadanía el pago riguroso de impuestos al consumo ineludibles, como el IVA. Para mantener servicios esenciales como la sanidad y la educación. Y simultáneamente, una hiperélite utiliza estos vacíos legales para ocultar billones de dólares en activos tangibles, volviéndolos invisibles para las haciendas públicas. Billones con B, o sea, una locura. Es que resulta profundamente revelador reflexionar sobre cómo ha evolucionado el concepto de ostentación. Cierto. En el pasado, en el Renacimiento, el estatus de un mecenas se demostraba exhibiendo la majestuosidad al público. Construyendo catedrales o palacios inmensos. Exacto, para que el mundo entero admirara su grandeza. Pero hoy, el antiguo paradigma se ha invertido por completo. De una forma casi patológica, sí. El máximo estatus del capital contemporáneo ya no es exhibir riqueza,
sino de mostrar su capacidad tecnológica y jurídica para volverse completamente invisible e intocable. Ese es el grandísimo y silencioso triunfo de los puertos francos a nivel global, transformar el patrimonio cultural de la humanidad en una abstracción financiera invisible. O sea, recapitulando este rompecabezas geopolítico, queda un panorama muy claro. Sí, hemos analizado esta inusitada mutación, pasando de funcionales almacenes logísticos en el siglo XIX a inexpugnables fortalezas extraterritoriales. Erigidas para garantizar el secreto absoluto de la élite global ante la presión de la transparencia bancaria moderna. También profundizamos en la dolorosa paradoja del duty-free art, donde la obra pierde su valor intrínseco. Quedando reducida a mercancía invisible, amontonada en fríos pasillos de hormigón. Y detallamos el mecanismo de elusión fiscal transfronteriza y blanqueo masivo mediante el uso de sociedades pantalla offshore. Para finalmente exponer la severa privación cultural que sufre la sociedad global en su conjunto, bloqueando el acceso a invaluables obras maestras. Acentuando así esa brutal desigualdad económica entre el ciudadano común y las opacas élites mundiales. Un tema que da muchísimo que pensar. Desde aquí, invitamos cordialmente a quienes nos escuchan a suscribirse a Punto Data. En futuras emisiones continuaremos analizando con idéntico rigor la información clave y las dinámicas ocultas que definen verdaderamente esta compleja geopolítica mundial. Ha sido un auténtico placer desgranar esta fascinante realidad económica. Hasta la próxima.